Pues bueno, el día de hoy el tema es el proceso de comisionamiento o commissioning en inglés, y quise empezar la presentación pues con algunas fotos de muy buenas instalaciones que hemos visto alrededor de la red. Como pueden ver, estos son ejemplos claros de situaciones o diseños y ejecuciones de obra pues totalmente fuera de estándar, fuera de normativa. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, cómo dar mantenimiento, cómo dar servicio, toda esta planeación, toda esta verificación y aseguramiento de que desde el principio y concepción de un proyecto en su fase de prediseño, planeación, luego diseño, obra, operación, pues es básico tener un proceso como el de comisionamiento que asegura que no nos pueda pasar lo que vemos en estas imágenes. Como ya lo mencioné, el proceso de comisionamiento, es un proceso de aseguramiento de calidad. Verifica principalmente los sistemas relacionados con energía, y esto pensando en el enfoque que le vamos a dar al commissioning el día de hoy, que tiene que ver con los sistemas de aire acondicionado. Trata de que los sistemas sean instalados y calibrados de acuerdo a los requerimientos del cliente. Vamos a platicar un poco más adelante qué es esto, qué son los requerimientos del cliente. Operan de acuerdo a las secuencias especificadas y operan con la eficiencia especificada. Esto es muy importante, ya que muchas veces en el camino perdemos el enfoque o vamos dejando atrás detalles que al final merman en la eficiencia o en la operación de los sistemas. El proceso de commissioning se concentra en la vida del edificio, no en el primer día de ocupación. Esto es muy claro, vemos a futuro, es un proceso que va a perdurar o que buscamos que perdure durante la vida del edificio, y que se adopten estas prácticas no solo para la puesta en marcha y arranque de los sistemas, sino para su total operación en el futuro. Los trabajos y servicios son verificados, no son inspeccionados. Eso es un tema súper importante en el commissioning, es diferenciar que no somos un inspector, sino somos un verificador, un asegurador de calidad. El objetivo final es claro y conocido en el proceso. O sea, vamos a establecer desde, como ya lo mencioné, desde el inicio del proyecto, prediseño, planeación, cuáles son nuestros objetivos. Vamos a platicar con el propietario, con el equipo, y definiremos hacia dónde vamos en el proyecto. Entonces, claro, nada está escrito en piedra, y verán, y lo platicaremos más adelante a detalle, cómo dentro del proceso y dentro de los documentos que vamos a generar, pues puede haber cambios, ¿no? Y como en cualquier proyecto puede haber restricciones, ya sean de diseño, de presupuesto, que puedan afectar el objetivo principal que se planteó en un inicio, pero que al final pues, podemos replantear y volver a ponernos una meta clara. El trabajo se hace bien a la primera vez. Esto es algo que buscamos siempre en el commissioning. Al ser un proceso de verificación, pues esperamos que al colaborar con el equipo podamos evitar retrabajos o errores importantes en los proyectos. Y aquí otra cosa que hay que recalcar es que cada individuo es totalmente responsable de la calidad y la entrega de su diseño. El comisionamiento, no por ser un proceso de verificación, nosotros vamos a tomar la responsabilidad de ser un diseñador. Cada diseñador, cada elemento o miembro del equipo va a ser responsable de su trabajo. El comisionamiento o commissioning debe ser desarrollado o debe ser conducido por el propietario
o una persona o equipo independiente. Esto es básico, no podemos dejarlo en las manos de los diseñadores. Esto es simplemente por cuestión de ética y no ser juez y parte del proceso. Creemos que definitivamente ser un ojo desde afuera, un third party, asegura que podamos ser muy objetivos en nuestras revisiones, en nuestra verificación para poder asegurar el éxito del proyecto. No debe ser encargado al arquitecto, diseñador o contratista, esto es obvio, pero ellos sí deberán de participar en el proceso. Este proceso es un proceso de mucha interacción y es un proceso que pues va desde el nacimiento, como ya lo dije, del proyecto hasta la puesta en marcha y operación. O sea, nosotros vemos desde los planos hasta ya la operación del edificio y es un proceso pues que va cambiando durante las distintas fases y va cambiando la interacción con los distintos miembros del equipo, ¿no? Primero en la parte de diseño vamos a ver que estaremos muy de la mano con arquitectura, con ingenierías y después pasaremos al tema de contratistas y proceso de obra, ¿no? Si no se involucra el equipo de diseño, el commissioning se convierte en otro experto en el proceso. Es decir, o sea, si no logramos que el equipo se integre, que acate el proceso, que respete las reglas del juego, pues el agente de commissioning o la autoridad de commissioning pues va a ser un experto más que va a opinar o va a tratar de justificar esos diseños o esas instalaciones en campo. Y el contratista juega una pieza clave, seguramente habrá varios contratistas escuchando esta plática y de verdad no somos nunca buscamos ser una piedra en el camino, un obstáculo para que las cosas avancen, sino simplemente tratamos de colaborar con el equipo tanto en diseño como en obra para que el éxito del proyecto sea garantizado. Ya veremos cómo más adelante en los detalles, cómo vamos a interactuar con todo el equipo. Y bueno, esta imagen me gusta bastante presentarla, ya que deja muy claro qué pasa si no respetamos o si no tenemos un proceso de comisionamiento o aseguramiento de calidad en nuestro proyecto. Como pueden ver, del lado izquierdo, como los requerimientos del propietario, tenemos un foco ahorrador. Pero después en diseño, pues a la ingeniería, al diseñador, pues se le ocurrió una mejor idea y a lo mejor un poco de ingeniería de valor y pues decidió poner un foco incandescente, ¿no? Y en la construcción, pues se perdieron las especificaciones y los planos no llegaron como tenían que llegar, la información no era clara y concisa y pues el contratista dijo, vamos a reducir un poco más el costo y entregó una lámpara a gas, ¿no? Y al final, pues quien ocupa el edificio y quien vive el edificio, pues al parecer se quedó con unas velas, ¿no? Entonces esto representa de manera muy gráfica y muy clara, pues qué pasa si no tenemos a alguien o una figura como es la de comisionamiento que nos ayude a guiar y asegurar el proceso y los requerimientos del propietario de principio a fin. Una vez más, no siendo un capataz, un inspector, un auditor, sino simplemente otro miembro más del equipo que ve desde fuera las cosas un poco más objetivas, con otro ojo totalmente, y que lo único que buscamos es que el commissioning aporte al proyecto y no reste para nada, ¿no? Ni haga más lento tanto el proceso de diseño como el proceso de obra. Existen distintos enfoques para el comisionamiento.
Aquí listo algunos de ellos y existen diferentes dependiendo de la etapa o de cuándo quiera empezarse el proyecto, ¿no? El commissioning, el comisionamiento, cuando es una obra nueva, pues vamos a tener el proceso desde inicio y con todos sus pasos y es como lo vamos a ver el día de hoy en la presentación. Quise mencionar estos otros, pues para que tengan idea de que pues, también podemos hacerlo en otras circunstancias, ¿no? Retrocommissioning. Esto es para edificios existentes que nunca han sido comisionados, nunca han tenido un proceso de comisionamiento antes. Entonces, lo que se busca es encontrar, pues, de qué manera está operando y definir con el propietario, pues, cuáles son las medidas o las estrategias para poder mejorar la operación del edificio, ya sea con cambios o sin cambios en el sistema o ajustes en la operación, pero bueno, es un proceso para un edificio que no ha sido comisionado antes. El recommissioning es para un edificio que fue comisionado, pero que el proceso no siguió y entonces pues se busca una nueva intervención de la autoridad de commissioning para poder pues dar una nueva verificación al sistema y asegurar que vayamos por buen camino y que la operación esté dentro de parámetros establecidos en ese primer commissioning que se hizo, ¿no? Y finalmente el commissioning continuo o ongoing commissioning, por su frase en inglés. Esto es un plan que se realiza una vez que se termina el proceso de comisionamiento en un edificio nuevo. Generamos un plan de comisionamiento continuo, esto para dejarle a las personas de operación y mantenimiento pues una mira al futuro, un objetivo y las herramientas para que lo que se logró o lo que realizamos en ese primer proceso pues pueda perdurar a lo largo del tiempo. ¿Qué no es commissioning? Ya mencioné algunas de estos puntos. No es una asesoría al contratista definitivo. Es un proceso solamente administrativo. No es un proceso solamente administrativo. No es prueba, balance y ajuste. No es corregir problemas. No es un programa solo de inspección y no es supervisión de obra. Hay muchas veces que se pierde entre las líneas la definición clara del proceso y es por eso que es importante esta diapositiva y mencionar qué no es, ¿no? Para que no nos confundamos o si en algún momento ustedes realizan o empiezan a realizar un proceso de comisionamiento, pues que tengan claro que no somos asesores al contratista, no somos diseñadores para cambiar planos, proponer diseños. Siempre habrá áreas de oportunidad, claro, y siempre tenemos que estar del lado del propietario para resolver o tratar de identificar los problemas y buscar soluciones en conjunto con el equipo, pero eso no nos hace responsables del diseño o de la instalación. Y esto porque muchas veces nos ha ocurrido en experiencia propia, pues que cuando existe un problema, de pronto la gente voltea y esperan que el agente de commissioning o la autoridad de commissioning dé la solución a algún problema, ya sea en diseño u obra, o incluso se hagan cálculos, etcétera. No, eso no tiene que ser. Nosotros verificamos y los trabajos los realiza cada miembro del equipo. Y bueno, hablando de que el comisionamiento es un proceso de aseguramiento de calidad, quise aquí poner algunos conceptos de qué es calidad, ¿no? Y digo, muchos lo hemos escuchado, pero no creo que esté de más dar otra vez las definiciones o platicar un poquito de este tema que es importante. Las entregas, ¿qué es calidad? Entregas consistentes de proyecto en proyecto por la vida del edificio.
Control estadístico de calidad. Deben de haber estándares de calidad, como por ejemplo los ISOs. En este caso, nuestro estándar de calidad es la normativa que vamos a revisar el día de hoy, los estándares y guías. Y en su caso, y también lo comentaremos el día de hoy, pues la certificación LEED, que tiene mucho que ver con el proceso de commissioning, y les voy a platicar un poquito más adelante un poco de la historia de este tema. Cumplimiento de especificaciones. Las especificaciones, tanto en un proyecto que es comisionado o no, en un proyecto de aire acondicionado, eléctrico, hidráulico, el que sea, el diseñador debe de generar especificaciones, y esas especificaciones deben de ser la base que establece la calidad del proyecto. Si durante obra, si durante la compra de equipos, si la instalación, etcétera, no se respetó estas especificaciones, no se tomaron en cuenta, pues estamos completamente desvirtuando el proyecto y arrancando la idea original o la intención original que se tenía en cuestión de calidad, ¿no? Hay muchas veces que la especificación puede cambiarse por una equivalente, pero definitivamente no una similar. Para tener calidad, pues hay que decir la verdad, y en un proceso de comisionamiento, pues esto es vital, ¿no? No podemos ser los ojos del propietario que nos deposita toda su confianza para verificar el proceso y pues pasar pruebas porque no nos dio tiempo a hacerlas o mentir en los resultados, maquillar números, etcétera. Eso no se debe hacer porque pues simplemente lo único que estamos haciendo es disparándonos en el pie y esto va a brincar en algún momento en la operación sin problema, ¿no? Entonces, la idea es esa, nunca ocultar hallazgos o resultados. No importa la afectación o quién cometió el error o cómo fue el error, la idea no es, como lo dije en un principio, señalar culpables o simplemente pasar la bolita de quién pudo haber sido el que cometió el error. Es encontrar el hallazgo, encontrar el error o el problema y ver de qué manera en conjunto se puede resolver, proponer alternativas con diseñador o con contratista, pero nunca ocultarlo. Esto puede ser pues lo peor que podríamos hacerle al proyecto. Y digo, lo vamos a ver en la parte de LEED, una parte muy breve de la certificación LEED que voy a comentar, pero, por ejemplo, LEED es un proceso de buena fe. Al final se documentan todas las partes del proceso y se mandan a revisión, pero realmente no viene una persona del GBCI a revisar si se hizo la instalación como dijimos en los documentos, ¿no? Digo, podría pasar, pero nunca en todos estos años nunca nos ha tocado y yo nunca he sabido de un proyecto que vengan a revisarlo en físico, pero por esto es importante no ocultar los hallazgos, porque por más que podamos documentar algo que funciona, pero en la realidad no pasó, pues simplemente lo único que hacemos es engañarnos a nosotros y engañar al cliente. Entonces, definitivo, es importantísimo. Y si no se puede cumplir con las necesidades o expectativas de los usuarios, es que no hubo calidad en el proceso. O sea, está muy claro los requerimientos del propietario, y si esos requerimientos y esa estrategia y objetivo claro que teníamos para la operación del edificio no sucede, pues significa que tanto los diseñadores como la autoridad de commissioning no hicieron su trabajo. La calidad, obviamente, algunos conceptos muy básicos y obvios, pero bueno, que no está de más mencionarlos. Reduce los problemas, asegura que se cumpla lo prometido, homogeneidad en las entregas, requiere de todos los involucrados, como ya lo mencioné, utilizan métodos estadísticos y hay beneficios mucho mayores que los costos.
Y aquí algunos beneficios del commissioning, y estos realmente a lo largo de la experiencia y del tiempo que hemos trabajado en distintos proyectos de distintos tipos, siempre el común denominador sí son estos beneficios. Y es un trabajo, como ya lo dije, de mucha dedicación y muchas veces de mucho tiempo, que eso hay que tomarlo en cuenta y para los que lo hacen o los que van a buscar ofrecer un servicio de comisionamiento, es importante meter en la ecuación el tiempo, ya que muchas veces el tiempo programa que nos dieron de un proyecto junto con obra, por ejemplo, un edificio de 20 pisos, de 15, 20 mil metros cuadrados, pues generalmente nos dan un programa de 3 años, ¿no? Pero resulta que estuvimos ahí durante 4 y medio o 5 años, ¿no? Entonces, este tema se puede volver importante para nosotros en nuestros costos. Entonces, hay que definitivamente incluirlo en la ecuación. Y esto lo mencionaba porque estos beneficios del commissioning se ven reflejados en cada una de las etapas y vamos a poder verlo desde diseño hasta puesta en marcha. Como lo dice el primer punto, generalmente, y esto de igual manera es comprobado, vamos a tener menor consumo y costo de energía debido a que los sistemas van a estar operando como lo intentamos, como se diseñó. Va a haber una detección temprana de problemas potenciales y esto lo hacemos, y creo que lo más importante es cuando todavía estamos en papel. En papel, el cambio de diseño o cambios en el proyecto mientras estamos todavía en planos es mucho menos costoso que una vez que estamos en obra, ¿no? Entonces, si detectamos problemas importantes a tiempo en las revisiones de diseño, pues podremos garantizar que los costos se minimizan. Hay una mejor documentación del edificio. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, los manuales de los sistemas. Los operadores capacitados, de igual manera, es parte del proceso. Garantizar que los operadores del edificio, el staff de operación y mantenimiento, tiene la capacitación correcta, la capacitación adecuada para poder garantizar el buen funcionamiento de los sistemas. Obviamente esto se traduce en menor costo de operación y mantenimiento, mejor calidad ambiental, costo de construcción reducido, o sea, menos órdenes de cambio durante el proceso, y mayor confort para los ocupantes, que esto se traduce en productividad, y es un poquito subjetivo medir este tema, pero pues nos hemos encontrado que, y lo dice la certificación WELL, que es un tema completamente aparte, pero que tiene que ver con bienestar y salud de los ocupantes. Si un inmueble, oficinas, lo que sea, el proyecto que sea, opera de la manera que fue diseñado y opera en condiciones óptimas, los ocupantes van a estar mucho más contentos y por lo tanto, pues van a tener un rendimiento mayor en su trabajo, lo que se traduce en productividad, lo que se traduce en dinero. ¿Cuáles sistemas son los sujetos al proceso de commissioning? Y hablo para lo que es el común denominador en México, que es para la certificación LEED, y ahorita platicaré más a detalle de esto, pero son los sistemas de aire acondicionado, mecánicos o pasivos, los controles asociados al sistema de aire acondicionado, el control de iluminación y luz de día, el sistema de agua caliente para uso doméstico y en caso de haber sistemas de energía renovable. Estos serán los 5 sistemas sujetos al proceso. Claro, hoy nos vamos a enfocar mucho más al sistema de aire acondicionado, pero era importante mencionar que estos otros sistemas también son comisionados durante el proceso en LEED. ¿Cuáles son las fases en el proceso de commissioning? Las quise partir aquí en esta lista. El prediseño o planeación, el diseño, la preconstrucción, la construcción, la puesta en marcha, la aceptación y finalmente la operación del edificio.
Vamos durante la presentación a revisar prácticamente cada uno de estos puntos y en cada uno de ellos veremos las distintas actividades que tiene la autoridad de commissioning para con el equipo, el dueño y todos los que interactúan en el proceso. Y el commissioning en México. Y esto lo quise hacer como un poco de historia y de cómo nosotros como firma empezamos en este camino de lead, de commissioning, de modelados energéticos, certificaciones, etcétera. Y supongo, y bueno, y comparto junto con algunos colegas, incluso con Darío Ibargüengoitia, que tuvo la amabilidad de presentarme el día de hoy, pues que el commissioning en México básicamente se dio por la certificación LEED. La certificación LEED empezó en México más o menos como en el 2005, 2006. Nosotros tuvimos la fortuna de trabajar como parte del equipo de diseño en el primer edificio que se certificó LEED en México, que es la Torre HCBC de Reforma. Y ahí pues éramos el diseñador de aire acondicionado y había una autoridad de commissioning, pero era una autoridad de commissioning americana. Y así fue durante mucho tiempo en México, donde los dueños contrataban el servicio, a veces tanto de la coordinación de esta certificación como del commissioning en Estados Unidos. Y había una persona que venía y revisaba y se hacía de manera remota, obviamente no tan eficiente como lo es ahora con tecnologías como Zoom y GoToMeeting, sino era un poquito más complicado y todo era en papel. Entonces, al final, pasamos de este edificio y nos fuimos adentrando más en esto y finalmente se abrió como un mercado para nosotros y muchas otras firmas de consultoría que empezaron a ofrecer el servicio tanto de certificación LEED como de modelado energético o como de comisionamiento. Y entonces pues empezó el movimiento con mucho más fuerza en México, pero definitivamente antes de esto pues no había commissioning o comisionamiento en edificios simplemente porque el dueño lo buscara, ¿no? O sea, la certificación, y ahorita lo voy a platicar, tiene prerequisitos que son obligatorios y créditos que son opcionales, y el commissioning es un requisito. Entonces, esto obligó u orilló a los propietarios a ir hacia ese camino, a ir hacia tener que hacer commissioning. Y afortunadamente, y con el paso del tiempo, como lo mencioné en los beneficios del proceso, pues hemos encontrado que todo ese listado de bondades que ofrece el commissioning lo han apreciado los propietarios, e incluso ya se están haciendo procesos de comisionamiento, a lo mejor no solo en los sistemas que son necesarios para LEED, pero también en los sistemas eléctricos, también en los sistemas hidráulicos, como aceptación del edificio para el propietario. Entonces es importante ver esta evolución y de dónde viene este movimiento o cómo se creó esta oportunidad de negocio en México para distintas firmas de ingeniería. Y no digo que se haya cerrado la oportunidad, o sea, ahí sigue la necesidad y debemos de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, y ahí nada más un ejemplo muy sencillo, pues la cantidad de edificios existentes versus edificios nuevos. Y cómo todos esos edificios, o bueno, gran mayoría de esos edificios, yo diría un 90%, pues no tuvieron un proceso de comisionamiento en su inicio, ¿no? Entonces, pues hay una oportunidad de retrocommissioning gigante en México que
que se debe de explotar y que esto obviamente ayuda a mejor operación, reducción de huella de carbono, etcétera. O sea, es un programa que puede ser benéfico para la Ciudad de México y para el país en general, ¿no? Pero bueno, ya sin tanto preámbulo, nada más muy rápido, para los que tal vez no hayan escuchado de la certificación LEED o han escuchado el nombre pero no lo tienen tan claro, quise dedicarle unas diapositivas muy rápidas para explicar qué es. Es una certificación americana impulsada por el USGBC, que es el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos, y el GBCI, que es el Green Building Certification Institute. Y ahorita van a ver cuál es la diferencia entre estos. Como lo comenté antes, es una certificación que está basada en prerequisitos y créditos. Los primeros son obligatorios y los créditos son los que podemos escoger como estrategias y que generan puntos. Y estos puntos van a definir un nivel de certificación. Aquí está cómo funciona. Del lado derecho pueden ver el USGBC, el consejo, quien desarrolló el programa de LEED, quien genera las guías de referencia, quien le da, genera los diferentes sistemas de calificación y los programas educativos. O sea, si ustedes se meten a la página del USGBC, ahí van a encontrar información, cursos, webinars, etcétera, todo desarrollado por ellos. ¿Y en dónde se encuentran ellos? En LEED Online, que es la página de internet o el portal donde se sube toda la información cuando se certifica un edificio. Ahí se registra el proyecto y están todos los créditos, incluyendo el prerequisito y el crédito de commissioning. ¿Quién revisa esta parte? El GBCI. El GBCI es quien acredita a profesionales. O sea, si ustedes quieren sacar una credencial de LEED, ya sea Accredited Professional, LEED AP o GA, que es Green Associate, ellos son con quien hay que hacerlo y con quien hay que acreditarse, y ellos también son los responsables de calificar los proyectos, ¿no? que subimos a LEED Online. Entonces, ellos convergen ahí en esta plataforma. Los niveles de certificación, pues aquí están. Hay nivel certificado con 40 a 49 puntos, plata con 50 a 59, gold con 60 a 79 y platino de 80 a más. Las categorías en LEED son las siguientes: ubicación y transporte, sitios sustentables, eficiencia en el uso de agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, innovación y diseño. ¿Cuál es el que nos importa? Energía y atmósfera. Dentro de energía y atmósfera, digo, y que tiene que ver con aire acondicionado, digo, no es parte de esta sesión, pero lo voy a mencionar. Dentro de esta sección, los créditos y prerequisitos que tienen que ver con aire acondicionado son el commissioning, el modelado energético y el uso de refrigerantes aceptados, ¿no? Refrigerantes ecológicos. Estos 3 puntos son los que tienen que ver con nuestra industria y casualmente son los que ofrecen más puntos dentro de la certificación. ¿Por qué? Pues porque el consumo de energía es de los puntos más importantes para LEED, ¿no? En energía atmósfera, pues son 4 prerequisitos y 8 créditos. Aquí, como ya lo mencioné, algunos de los puntos principales que hay que revisar durante el proceso. Y en el prerequisito se llama Fundamental Commissioning and Verification. Y estos son algunos de los puntos que hay que desarrollar o entregar y documentar a LEED, ¿no? O sea, tenemos que poder comprobar en LEED que todo el proceso se llevó a cabo, y esto es pues designar a una autoridad de commissioning, documentar el OPR y desarrollar BODs, y ahorita voy a entrar a detalle con estas definiciones y estos conceptos o estos
acrónimos que a lo mejor no quedan tan claros. Revisar cumplimiento de OPR con BODs. OPR son los requerimientos del propietario, BOD son las bases de diseño y el proyecto. Hay que incorporar los requerimientos de commissioning en documentos de construcción, desarrollar e implementar un plan de commissioning, verificar la instalación y el desempeño de los sistemas, esto ya es en obra. Issues and Resolutions Log, esto es un registro y lo vamos a ver durante el proceso y lo verán que aparece casi en cada una de las fases. Esto es porque para poder garantizar el éxito del proyecto o el cumplimiento con los requerimientos, en este registro vamos a identificar con fecha, responsable, la actividad que no se cumplió o el requerimiento que no se cumplió, por qué no se cumplió y si hubo una solución o no. Y esto va a ser muy importante porque para cuando no haya una solución, esto es nuestro comprobante, nuestro soporte con el dueño. Al final vamos a presentar estas opciones con el dueño y vamos a decir, esta actividad en especial no se pudo concretar o requiere, por ejemplo, esto es un ejemplo, requiere inversión adicional y es de tanto. Entonces el dueño decidirá si sigue o no. Y por eso dije al principio que podemos tener un objetivo claro, pero no un objetivo único. El objetivo puede ir cambiando a lo largo del proyecto. O sea, ningún proyecto, ningún documento o OPR o las bases de diseño o el commissioning plan, ninguno va a estar escrito en piedra. O sea, van a ser documentos que van a poder cambiar y que, como en todo proyecto, van a salir situaciones que pueden ser complicadas y que si al final resultan en un no por el dueño, pues no significa que se cae el proceso, significa que hay que replantear el objetivo, cambiar y adaptarnos, ¿no? Finalmente se documenta todo el proceso y se sube la información al lead online. Ahora, perdónenme. Es que se fueron aquí 2 puntos del anterior que no habían cabido. Ignoren los primeros 2 que ya estaban mencionados. Y se crea un Current Facility Requirements. Esto es un documento que tiene información para operar el edificio eficientemente. Parte de esta información es información que se incluye en los puntos anteriores del proceso, como en los requerimientos del propietario o las bases de diseño o incluso en los protocolos de prueba o verificación de la instalación que se hicieron durante el proceso, pero se debe de complementar con información importante que podemos encontrar a lo mejor en submittals de los equipos, en operación de los equipos, en manuales de los sistemas, etc. El plan debe incluir, entre otras cosas, secuencias de operación, horarios de ocupación, horarios de operación de equipos, set points para equipos, por ejemplo, de temperatura, niveles de iluminación en el edificio, requerimientos mínimos de ventilación. Debe de existir una narrativa del sistema mecánico, de funcionamiento de los equipos y de la parte eléctrica de estos equipos también. Y un plan de mantenimiento preventivo, un programa de commissioning que incluya revisiones periódicas de commissioning y tareas de commissioning continuo, así como tareas específicas para sistemas críticos dentro de la instalación. Esto es importante, crear este documento, ya que con esto vamos a dar guía a la gente de operación y mantenimiento para que puedan de alguna manera seguir operando como establecimos en el principio. No es parecido, pero no es un plan de commissioning continuo. Es simplemente
definir y darles la información de cómo están operando o cómo deben operar los sistemas en el edificio. Por eso es Current Facilities Requirements. O sea, lo que ya establecimos en el diseño, esta información la deben de tener, porque tal vez ellos están operando el sistema, ejemplo muy burdo, ellos están operando el sistema de 7 de la mañana a 10 de la noche y resulta que podrían haberlo operado a las 8 de la mañana y terminar a las 7 de la noche porque todas las oficinas salen a las 5. Entonces, ahí es donde hay que ajustar y donde la gente de operación debe de tener bien claro los puntos. O, por ejemplo, el diseño se calculó a 23 o 24 grados y lo están tratando de operar a 21, ¿no? El set point. Pues a lo mejor vamos a tener ahí problemas, ¿no? O deficiencias en la operación, ya que no es como se diseñó. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, que nos quedan 3 minutitos, está el crédito de Enhanced Commissioning o Commissioning aumentado. ¿Y qué actividades adicionales se incluyen en esta parte para este crédito? Si descartáramos o si no estuviéramos haciendo una certificación LEED, pues en LEED tienes opción de hacer lo del Fundamental, que es obligatorio, y esta puede ser una opcional, que si existe el presupuesto o que si el dueño lo quiere pagar o no, puedes ir por él o no. Yo digo, si no hubiera una certificación LEED, debemos de hacer todos los puntos que se incluyen en el Fundamental y en el Enhanced, ya que son todos los que vienen en la guía 0 de la que vamos a platicar hoy un poquito, ¿no? De donde va a ser la presentación. Entonces, las actividades de Enhanced Commissioning son revisar los submittals del contratista. Esto es todos los equipos que se va previo a su compra deben de ser revisados. Debemos de desarrollar un manual de sistemas que ya les explicaré más a detalle adelante de qué se trata, o sea, o qué es este manual de sistemas. Atestiguar el entrenamiento al personal de operación y mantenimiento. Pruebas estacionales. También vamos a platicar de esto más adelante. Revisar operación a 10 meses de terminación del proyecto y desarrollar el plan de commissioning continuo. El plan de commissioning continuo puede ser antes o como parte de la revisión que se menciona ahí a los 10 meses de la terminación del proyecto. Y el commissioning o la autoridad de commissioning debe presentar este plan y lo que se intenta es dar al personal de operación y mantenimiento los procedimientos, los protocolos de prueba en blanco y un programa de actividades para que puedan seguir haciendo el proceso de comisionamiento que ya se hizo para la entrega del edificio o para el arranque del edificio, puedan seguir haciéndolo periódicamente. Debe ser ejecutado por el personal del edificio o si no están capacitados o el dueño así lo prefiere, puede haber una oportunidad adicional para una autoridad de commissioning como third party. Y el plan debe de incluir lo siguiente, debe de definir el proceso, los roles y las responsabilidades, a todos los sistemas que van a ser comisionados, documentación continua, es decir, proveer al personal de mantenimiento con todos los documentos para que ellos puedan generar la información, tanto el OPR, las bases de diseño, el commissioning plan, etcétera, para que ellos puedan respetarlo o incluso reajustarlo si es necesario, ¿no? Si las necesidades del edificio cambian. Todos los protocolos, todo lo que se llenó en un inicio, deberemos de entregarlo en blanco para que ellos puedan seguir esta misma metodología y ser congruentes con lo que una vez ya se revisó. Obviamente
el Issues and Resolutions Log, que es el registro de deficiencias, para que también puedan ellos seguir llenándolo y documentándolo, alimentándolo para ir encontrando los problemas y ver las soluciones a cada uno de ellos. Y finalmente, pues asegurar que todos los equipos estén incluidos, todo el sistema esté incluido en esta revisión. Entonces, con este plan de commissioning continuo, pues es una manera de asegurar que, viendo hacia el futuro, como lo platicamos al principio, pensando en la vida del edificio, podamos seguir operando como se diseñó y podemos seguir teniendo esa congruencia entre cómo fue concebido el proyecto y cómo opera. Entonces, si les parece, son las 9:51. Tomamos los 10 minutos de break. Nos vemos a las 10. Y para seguir con la segunda parte de la presentación, por favor, las dudas que vayan saliendo, si las pueden compartir como lo mencionó Darío, para que al final de la presentación, en los 10 minutos que tenemos al final, tratemos de responder las más preguntas que se puedan y las que queden pendientes con mucho gusto las responderemos vía correo, así como les mandaremos la presentación en PDF. Entonces también si han estado anotando las diapositivas, mejor tomen nota de algunas cosas relevantes, porque la presentación la van a tener junto con las respuestas a todas las preguntas que se envíen. Para dar ya seguimiento a nuestra segunda parte de la presentación, aquí quise mencionar algunos de los principales recursos que hay disponibles para el público en general en el ASHRAE, ¿no? Y la presentación está basada y es una mezcla un poquito entre cada uno de ellos. Tienen sus similitudes, pero dentro de cada uno verán algunos detalles particulares. Digo, que no obviamente por el tiempo y por la restricción que tenemos de 2 horas o de hora 45, pues es imposible cubrir todo el material, ya que es muy extenso, incluyendo lo que viene en cada uno de estos documentos con sus anexos y demás. Pero principalmente donde pueden consultar y donde se explica el proceso de comisionamiento es en la guía 0 del ASHRAE. Ya existe una versión 2019 disponible en el portal del ASHRAE, de la librería de ASHRAE. La guía 1.1 del ASHRAE 2007, que habla de los requerimientos técnicos de HVAC para el proceso de comisionamiento. Como les dije, van a encontrar que habla también de los mismos documentos del OPR, de las bases de diseño, pero habrá algunos puntos específicos que toca cada uno de ellos. El estándar 202-2018 de Commissioning Process for Buildings and Systems, y como lo mencionó Darío, digo, de esta la verdad no la tomé como parte de la bibliografía de la presentación, pero quise mencionárselas porque sí existe. Yo tuve la fortuna de participar al principio en el proceso de redacción con Darío, de la NMX C506 del 11-2015, que es Industria de la Construcción, Edificaciones, Comisionamiento. Es una norma mexicana, aunque sabemos que la NMX es opcional, pues lo que vamos a intentar como industria es tratar de impulsarla, ya que toma muchos de los principios de la guía 0 y de la guía 1.1, pero está mucho más tropicalizada a lo que hacemos en México, y muchas veces pues necesitamos ese sentimiento o esa noción de estar en lo local y no simplemente basarnos en normatividad americana, ¿no? Ya que pues generalmente tenemos que hacerlo porque la normatividad en México desgraciadamente va un poquito atrasada, y es de donde estamos participando como asociación, digo, perdón por el comercial, pero como asociación en el ASHRAE, para tratar de
impulsar estos estándares a nivel nacional. También existen otras instituciones que se dedican a generar documentos de commissioning o certificaciones. Por ejemplo, el ASHRAE tiene una certificación como autoridad de commissioning, que se puede tomar un curso y se hace elegible y puedes hacer un examen y finalmente puedes certificarte como commissioning provider. Yo en lo personal tomé un curso en la Universidad de Madison, Wisconsin, que también se ofrece un curso por allá. Es un curso de una semana y al final tomas un examen y te acreditas, ¿no? Y de igual manera y déjenme nada más buscarlo rapidísimo por sus siglas en inglés. Es otra asociación, es la ACG, que es otra asociación que ofrece certificaciones y información sobre el proceso de commissioning. Entonces, para que lo tomen en cuenta y pues como ven, pueden empezar a echar mano de toda esta información disponible y en caso de buscar una certificación a nivel personal o profesional, se puede hacer sin problemas, ¿no? Aquí pongo una imagen de los estándares que estamos hablando y hay una breve diferencia entre estándar y guía y quiero mencionarla, ya que ASHRAE escribe estándares y guías para en la industria del aire acondicionado para dar rumbo justo a lo que hacemos como gremio, y los estándares se escriben con un lenguaje tipo código y se desarrollan para definir valores mínimos de desempeño. Esto los estándares. Las guías, a diferencia de los estándares, o tanto las guías como algunas publicaciones especiales que puede hacer el ASHRAE, se realizan para impulsar, mejorar el desempeño, educar al usuario o proveer información adicional en un tema específico. Entonces, si hablamos de medición de desempeño, estaríamos hablando de un estándar, como lo es el 202-2018 de commissioning, o como pudiéramos estar hablando del 90.1 en tema de energía, o del 62.1 en ventilación, o el 55 en confort, etc. Entonces, esa es la breve diferencia que existe entre estos. Y bueno, sin más, pues vamos a entrar en el proceso de commissioning desde las distintas fases que ya mencionamos previamente. El prediseño, la planeación, y yo diría que aquí está la oportunidad de oro. O sea, si podemos entrar a un proceso en esta fase, tenemos toda la carta abierta para poder trabajar de manera muy conjunta con el dueño, con el equipo de diseño y establecer las metas claras desde un principio. Esto lo menciono porque hay muchas veces que por alguna razón o porque el proyecto, y digo, vuelvo a mencionarlo en México, ¿no? El proyecto iban en desarrollo del diseño y decidieron que lo querían hacer lead. Pues vamos a invitar al concurso a diferentes firmas para que presenten sus propuestas para hacer el agente de commissioning. Total, se define uno y ya estamos casi entrando a documentos de construcción. Pues donde estaba el valor o donde teníamos mayor injerencia y donde podíamos generar mayor valor agregado era en la parte de planeación. Ahora ya con un proyecto avanzado, pues tendríamos que ir de adelante para atrás tratando de cumplir y generar unos requerimientos del propietario que se adapten a lo que ya está diseñado. Entonces, pues ahí se pierde un poquito o se desvirtúa un poco el proceso. Entonces, yo diría que la planeación o el prediseño de verdad es la etapa fundamental para entrar a trabajar como una autoridad de commissioning en un proyecto. ¿Quién es el equipo de commissioning? Y esto es bien importante. Es el dueño,
como lo pueden ver en este diagramita. Generalmente hay un representante del dueño que está a la par de la autoridad de commissioning, y abajo de ese representante del dueño está el equipo de ingeniería, el equipo de arquitectura, el contratista general, los subcontratistas, etcétera. Todos están abajo del representante del dueño. Pero si se fijan, la línea directa del agente de commissioning es el dueño. ¿Y por qué? Pues porque el commissioning es un proceso del propietario. Nosotros somos los ojos del propietario durante toda la vida del proyecto. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, todo se tendría que llevar a cabo a través del representante del dueño, y ese a su vez con nosotros para reportar al propietario. ¿Qué es el OPR? Y esto es la base del proceso de comisionamiento. El OPR, por sus siglas en inglés, Owner Project Requirements, es el documento donde vamos a establecer todas las metas y objetivos del proyecto para los sistemas que ya mencionamos, ¿no? Si vamos a hablar de LEED, vamos a hablar de los sistemas de aire acondicionado, el control de aire acondicionado, el control de iluminación, generación de agua caliente y energías renovables. Este documento se genera con el dueño y se aprueba en la parte de prediseño. Es un documento vivo a lo largo del proceso. Como ya lo mencioné, ningún proyecto, ningún proceso está exento a cambios. Siempre pueden existir de distintos tipos, ¿no? Tanto técnicos como económicos. Entonces, siempre hay que dejar la carta abierta y saber que es un documento que podemos ir modificando y adaptando a la necesidad de nuestro cliente y a la necesidad del proyecto. Es la base a seguir durante todo el proceso. O sea, esto será como nuestra Biblia. Y a este documento, como lo mencioné hace un rato y lo voy a mencionar más a detalle más adelante en la presentación, pues siempre el OPR es un documento que debe de tener todo el equipo, ¿no? Desde los diseñadores, los contratistas, la gente de operación y mantenimiento. Todos deben de estar alineados con este documento para que podamos garantizar el éxito del proyecto. Es el benchmark o el punto a comparar para definir el éxito del proyecto. O sea, si no cumplimos con el OPR, no porque hubieron cambios, no porque tuvimos alguna complicación, no porque hubo restricciones en presupuesto y tuvimos que cambiar de un sistema a otro o de un sistema más eficiente a uno menos eficiente, no. Eso no es el éxito. El éxito del proyecto es si cumplimos con el OPR o no. Cualquier actualización tendrá que ser aprobada por el dueño. O sea, siempre que haya alguna restricción, algún cambio, algún comentario, sea lo que sea que nos encontremos en el camino, tendremos que voltear con el dueño, buscar su aprobación y actualizar este documento. ¿Qué debe incluir el OPR? Pues debe de incluir, y esto es entre otros datos, en la guía de verdad vienen listados algunos otros detalles, pero traté de resumirlo para no hacer puras diapositivas con muchísimo texto. Algunos datos generales del proyecto como el área, la ubicación, no sé, el nivel de certificación que se requiere, el programa de obra, etcétera. Las metas en sustentabilidad y eficiencia, eso tenerlo muy claro. Los requerimientos de ambiente al interior, como temperatura, humedad y ventilación. Podemos hablar también de niveles de iluminación. Podemos hablar de tipo de control, por ejemplo, equipos de control, cómo se va a controlar. Definición del uso de los espacios, ocupación y horarios de operación. Esto, si recuerdan, lo mencioné para los requerimientos, los Current Facility Requirements, que se te establecen en el OPR y que después hay que pasarlos a la operación. Bueno, es importantísimo
tener el uso de los espacios, la ocupación y los horarios de operación. Esto bien claro para que así pueda partir el equipo de diseño y empezar a trabajar en base a esos requerimientos. Alcance y requerimientos claros del proceso de comisionamiento, o sea, qué vamos a hacer, qué esperamos del proceso, y requerimientos para equipos y sistemas, así como términos para garantías, esto es muy importante. ¿Cómo elaborarlo? Y esto es un trabajo que muchas veces no los dueños, por falta de tiempo o simplemente por las prisas digo, a veces los procesos no son óptimos en los proyectos, pero es importante tratar de tener este taller. Se hace un taller como tipo un charrette con todas las partes del equipo, ¿no? Incluimos a arquitectura, a ingenierías, al dueño, al representante del dueño. Incluso si sabemos quién operará el inmueble, es importante sumarlos en este proceso. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos una junta, un taller de varias horas, 3, 4, 5 horas, en el cual se separan cada uno de los puntos que tenemos que incluir en el OPR, o sea, como los que mencioné acá atrás, metas en sustentabilidad de eficiencia, requerimientos de ambiente al interior como temperatura, humedad y ventilación, ocupación, horarios de operación. O sea, vamos a preguntar, oigan, ¿qué esperan ustedes? O sea, ¿qué piensan de las metas de eficiencia y sustentabilidad? No, pues yo pienso que debería de ser un sistema enfriado por agua, con velocidad variable, torres de enfriamiento, chillers, y que incluya hasta las manejadoras. Y el arquitecto, oye, pero pues sabes que yo no tengo espacio para las manejadoras en los pisos, entonces tal vez tengamos que dejar solamente puntas de agua helada. Ah, ok. Entonces se van anotando todas las opciones de cada una de todas estas categorías y así vamos a ir descartando qué aplica y qué no aplica en el proyecto para poder tener un consenso y poder definir ya el documento OPR y darlo por aprobado para que se pueda arrancar con el proceso de diseño. Perdón, estaba movida esta slide. Esto era de algunas de las otras categorías que debe incluir el OPR: información sobre mantenimiento, requerimientos para el manual de sistemas y capacitación, normatividad, códigos estándares, súper importante, expectativa para bases de diseño por parte del equipo y el programa del proyecto. Entonces, de igual manera, o sea, en este taller debemos de incluir también estos puntos que estoy mencionando aquí, todos los que vienen en la guía 0 y en el estándar 202, para poder clasificar las necesidades de nuestro cliente y poder darle orden a ese documento y saber y estar todos alineados desde ese inicio de proyecto, saber que todo el equipo conoce el objetivo claro y fue aprobado por todos en ese momento, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba, podemos dar inicio al proceso de diseño. También durante la fase de prediseño existe otro documento que es clave para garantizar el éxito del proceso de comisionamiento, y esto es el plan de commissioning. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Principalmente, y lo más importante, dar orden al proceso. O sea, establecer claramente los requerimientos para la documentación, establecer qué es el proceso de commissioning, quiénes son los que participan, ser herramienta para poder evaluar que el proyecto cumple en diseño, construcción y operación con el OPR. Y al igual que el OPR, este documento puede irse actualizando, pero es muy importante en cada una de las etapas, tanto en OPR como en CX Plan, regresar y verificar que lo que estemos haciendo en diseño y después en obra esté alineado con estos documentos.
O sea, siempre hay que generarlo y después cuando cambiemos de etapa, revisar si tenemos que hacer algún ajuste fino o alguna adaptación a estos documentos, ya que son la base para que el proceso camine de manera correcta. ¿Qué debe incluir el CX Plan? Las actividades de commissioning, o sea, todas las actividades que vamos a realizar en el proceso, tanto en diseño como en obra, los roles y responsabilidades, o sea, a quién le toca hacer qué y cómo va a ser medido. El programa con actividades de CX, o sea, esto a veces es un poquito complicado incluir esto, ¿no? Porque, como ustedes saben, todo proyecto pues tiene distintos tiempos y podemos sufrir de cambios o de atrasos o que el proyecto se detenga, etcétera. Entonces, a lo mejor algunas fechas establecidas para ciertas actividades podrían verse afectadas, pero sí es importante tratar de alinear el programa del proyecto, o sea, el programa que da el arquitecto al inicio del diseño, tratar de alinear nuestras actividades y montarnos a ese programa para definir cuándo tenemos que cumplir cada uno de los puntos del proceso de commissioning. Primero en la parte de diseño y después cuando se actualice este CX Plan a obra, las mismas actividades para obra. Aquí vamos a poner la lista de los sistemas comisionados, o sea, qué es cada una de las cosas que se van a verificar. Importantísimo, canales de comunicación y directorio. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes realmente queremos que estén en el proceso de commissioning? O sea, porque hay veces que, y por solicitud del dueño nos piden incluir al eléctrico y al, no sé, al de excavación o mecánica de suelos o lo que sea. Y hay veces que pues, ellos no tienen ninguna injerencia en el proyecto y es simplemente pues, meterlos en un loop de comunicación que a lo mejor no agrega valor para nadie. Entonces es definir bien quiénes son los actores, quién debe de estar en el proceso y cuál es la línea de comunicación. Nosotros, y es muy recomendable, usamos una plataforma de administración de proyectos. La pueden buscar, es pública, se llama Basecamp. Entonces nosotros para administrar los proyectos utilizamos esa plataforma y eso separa un poquito la actividad de commissioning y toda la documentación de un mail tradicional, ¿no? O sea, de estar mandando correos de ida y de regreso. Esto, al hacerlo en la plataforma, queda registrado en la plataforma los compromisos y a su vez se manda un correo a todos los involucrados o se puede seleccionar a quién mandas o no. A nosotros nos ha funcionado, es una recomendación, se llama Basecamp y funciona muy bien y no representa, o sea, no es algo muy sofisticado, muy caro, es algo que se puede contratar sin problema y que para nosotros creemos le da mucho sentido al proceso para separarlo un poquito de los mails de el arquitecto cambiando planos o el diseñador mandando una actualización de una planta. O sea, le da un poquito más de sentido y dirección al proyecto. Una guía es una guía de todas las actividades en el proceso junto con sus formatos, cómo documentar cada una y asegurarnos del cumplimiento con el OPR y que mencioné en un principio cuando estábamos hablando de lo del lead, el Issues and Resolutions Log, el registro de deficiencias y soluciones. Esto puede estar incluido en el CX Plan, o sea, como parte del documento e irlo actualizando, o si lo prefieren, puede ser un documento aparte y se maneja como un anexo, ¿no? Pero es importantísimo tenerlo en cuenta, ya que ahí podremos ir documentando todas las actividades o hallazgos que tengamos en el proyecto que puedan afectar de manera negativa al proceso y cómo lo vamos a resolver, ¿no? Una vez que tenemos definidos esos dos documentos, podemos pasar a la fase de diseño. ¿Y esto cómo es? Los diseñadores, al ya tener una base que es el OPR y ya saber
qué camino tomar, cuáles son los objetivos claros, las metas, toda la información que deben de incluir en su diseño, pues se generan el documento de bases de diseño. O aquí de pronto lo llamábamos memoria descriptiva, ¿no? Pero es al final un documento en donde se describe de manera técnica el proyecto y se genera la propuesta por parte de los diseñadores para tratar de cumplir con los requerimientos del dueño, con el OPR. Aquí no podremos, en las bases de diseño, no poder brincarnos o saltarnos algún requerimiento del OPR. Todo lo que esté definido en el OPR deberá de tener una propuesta de cumplimiento en las bases de diseño. Y muchas veces, y ahorita ay, perdónenme, lo voy a mencionar, todos los requerimientos deberán de ser atendidos en caso de alguna inconsistencia, deberá justificarse con el dueño. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar detalles. En caso de que no haya un cumplimiento, pues deberemos de incluirlo en el registro de deficiencias y deberemos de compartirlo con el dueño para ver qué acción vamos a tomar, si existe una posible solución o si es algo que esté completamente fuera de alcance para arreglarse, pues el dueño tendrá que firmar y dar una confirmación por escrito de que el diseño puede seguir con todo y ese hallazgo, ¿no? Si hay áreas de oportunidad, la autoridad de commissioning deberá comentar y trabajar con el dueño para proponer al diseñador. O sea, a veces si encontramos un área de oportunidad, podemos comentarla directamente con el dueño y ver de qué manera trabajamos en conjunto con el diseñador para resolverlo. O si algo faltó, por ejemplo, ¿no? Si no sé, en tema de control faltó algún tipo de medición en el sistema y creemos que puede agregar valor, pues a lo mejor comentarlo con el dueño, explicarle qué implicación tiene, tanto en instalación, técnica y económica, y de ahí partir para ver si se puede incluir en el proyecto o no. Pero sí tenemos esa carta abierta con el dueño para poder comentar áreas de oportunidad. Si hay deficiencias, pues ya lo comenté antes. Deberemos de definitivamente generar ese reporte y llevar el registro en la bitácora del Issues and Resolutions Log. Y muy importante mencionar que las bases de diseño pueden generarse las versiones que sean necesarias hasta que todos los puntos estén en cumplimiento alineados con OPR. Digo, la verdad, y sin tirarle a ningún diseñador, y digo, menos porque la empresa hermana de nosotros se dedica al diseño, YAXA, muchas veces no entendemos en la parte, como autoridad de commissioning, si ya existe una guía donde viene exactamente todo lo que debes de incluir en tus bases de diseño, pues ¿por qué tenemos que hacer como 5 versiones de bases de diseño y 5 revisiones para cambiar un párrafo o para cambiar un renglón? Es bien importante y se los paso como tip y recomendación que realmente cuando estén en un proceso, sujetos a un proceso de comisionamiento, revisen a detalle exhaustivamente el OPR para que así podamos salir muy rápido de este proceso de revisión de bases de diseño contra OPR. A lo mejor en una versión, o sea, bueno, se presenta la primera, se revisa y en la segunda revisión ya todo está ok, que es generalmente lo que buscamos. Digo, no pasa absolutamente nada, pero muchas veces el proceso se retrasa y empiezan a haber esos roces o esas incomodidades porque no estamos no estamos autorizando esas bases de diseño porque faltan simplemente los niveles de ventilación establecidos por el 62.1 que venían en el OPR, pero no los incluiste en una tablita como te lo pedimos. Entonces,
puede hacer un poco cansado el proyecto, que existan muchas versiones de documentos, ¿no? Tratar de siempre acatar el OPR y salir lo antes posible cumpliendo con todos los requerimientos. Entonces, una vez que se aprueban estas bases de diseño, sean las versiones que sean necesarias, el diseño puede continuar. Aquí un poquito lo de el diagrama que explica lo que ya dije. O sea, si lo quieren ver, el diseñador genera BODs, el equipo de CX revisa las bases de diseño, si cumple con el OPR, recomienda la aprobación de las bases de diseño, el propietario las aprueba y se empieza a desarrollar el proyecto. Si no, pues va de regreso el loop, y así nos ha pasado, y no les miento, bases de diseño versión 7 y seguimos sin cambiarle un párrafo, ¿no? Entonces, esto es importante para que lo tomen en cuenta si están del lado que sea, ¿no? Del lado de arquitectura, del lado de ingeniería, del lado del dueño o como autoridad de commissioning. Siempre tratar de comunicar de manera muy clara y efectiva qué necesitamos por parte del diseñador para que tratemos de salir lo antes posible de este punto. Ahora, las especificaciones de commissioning. Las especificaciones de commissioning deben incorporarse al diseño y en los documentos de construcción para todos los equipos y sistemas que son parte del proceso. O sea, es decir, tenemos que incluir en las especificaciones de diseño nuestra especificación de commissioning del proceso, o sea, de que estamos sujetos a un proceso de commissioning en todos los equipos, en todos los sistemas, e incluso debemos de incluir una leyenda en planos. Esto para dejar claro en los documentos de construcción y cuando le llegue a las manos del contratista, tengan claro tanto en las especificaciones del proyecto como en los planos y en los documentos de construcción, que este proyecto será parte de un proceso de commission. Entonces, debemos de incluirlo en todo lo que se presente a contratistas y proveedores para asegurar la continuidad del proceso en obra. Y con esto, como lo mencioné en un principio, las especificaciones son las que dictan la calidad. Si lo tenemos claro y la llevamos de diseño a obra, entonces vamos a tener una garantía de que la calidad y el éxito del proyecto está cubierto. Después hacemos una revisión de diseño. Esto, si se acuerdan, era parte del Fundamental Commissioning en LEED. Entonces, la autoridad, en la versión pasada de LEED, en la versión 2009, la revisión era parte del Enhanced Commissioning. En la nueva versión, que es nueva versión y ya lleva algunos años, que es la actual de LEED, versión 4, la revisión de diseño ya entra como parte del Fundamental, como parte del requisito. Entonces, la autoridad de commissioning deberá realizar revisiones de diseño para garantizar que previo a la entrega del proyecto ejecutivo al contratista, todo esté en cumplimiento de acuerdo a OPR y CX Plan. Es decir, para esta revisión, y esto otra cosa que generalmente pasa. Ya estamos listos, necesitamos revisión, y bueno, comento esto antes del ejemplo. Generalmente se hacen revisiones en 50 y 100% de documentos de construcción. No es obligatorio, pero nosotros recomendamos hacer una previa en 100% de desarrollo del diseño. Ya en 100% de desarrollo del diseño ya está muy claro el concepto, qué se quiere del proyecto, trayectorias, ubicaciones, cálculos, etcétera. Todo eso ya está hecho. Entonces, si hacemos una revisión previa en 100% de desarrollo del diseño, es probable que al 50% de documentos de construcción ya vengan bastantes cosas. Si encontramos cosas que corregir o errores importantes, ya en 50% de documentos de construcción vendrá corregido y en el 100% podríamos prácticamente ciego darlo por bueno, ¿no? Porque sabemos que ya hubo 3 filtros para que se corrigieran todos los comentarios que se generaron en esas revisiones. Pero bueno, ponía el ejemplo. Estamos listos para el 100%, el 50% de documentos de construcción, la revisión. Ok, sí, ya estamos.
Pero ¿qué crees? Las bases de diseño todavía no están corregidas, no tenemos las especificaciones y nos faltan 3 planos, ¿no? Pues no se puede, ¿no? O sea, no puede, y no se puede hacer la revisión aún con el 100% de los planos, pero sin las especificaciones. O con las especificaciones y los planos, pero sin las bases de diseño. Tenemos que tener el proyecto completo. Para esto es importante la planeación, las fechas que establecemos en el programa de actividades del CX Plan. O sea, cuando podemos planear fechas de entrega es cuando casi podríamos garantizar que el diseñador puede entregar todos sus documentos a tiempo para generar estas revisiones, ¿no? Es una responsabilidad de commissioning general los reportes y dar seguimiento a las respuestas, justificaciones y cambios por parte del diseñador. Nosotros generalmente se genera un reporte y en ese reporte dejas un espacio abajo de tu comentario para que el diseñador conteste. Puede haber justificaciones técnicas que a lo mejor sea un tema de criterio y el criterio del diseñador sea válido, ¿no? Y a lo mejor yo lo vi de otro lado y no por eso necesariamente está incorrecto. Entonces hay que tener mente abierta para este tema y dejar que vengan las respuestas y justificaciones por parte del diseñador para llegar a un consenso y decir, ok, bueno, a lo mejor esto sí pasa, pero este otro punto que mencioné, pues no estás cumpliendo, por ejemplo, con SMAGNA en la trayectoria de ductos, tienes unos codos a la salida de unas vueltas y codos a la salida de un equipo y pues eso no se puede, necesitas una cierta distancia antes de dar vuelta, etc. O sea, puedes encontrar errores muy claros o estar en un área un poco gris en donde tal vez se pueda justificar y puedas aceptar, claro, comentándolo con el dueño, presentándolo y obteniendo esa aprobación. Lo de siempre, si hay algún pendiente, deberá de informarse al dueño y este tomará decisión de aprobar o no para seguir adelante con el proceso. Y todos los hallazgos que sean negativos hacia el proyecto deberán de hacerse e incluirse en el Issues and Resolutions Log. Y bueno, ahora entramos en una fase de preconstrucción. Y es importante acompañar al dueño en este proceso. Y es bien importante porque en el proceso de licitación debemos de participar para poder dejar claros los alcances con todos los concursantes del proyecto. En esta reunión, se genera una reunión en donde llevamos una carta que le llamamos de prelicitación. Y en esa carta de prelicitación podemos incluir que pues, vamos a estar sujetos a un proceso de commissioning y que pues, se le está entregando la información referente a cómo va a ser evaluado o cómo va a ser verificado. Y entregamos junto con ello ejemplos de formatos de verificación de instalación, cómo esperamos que se entregue el TAB, la prueba ajuste y balance, protocolos de funcionales, algunos ejemplos para que puedan ellos visualizar el trabajo que se tiene que hacer. Todo esto para que lo incluyan en el presupuesto y no encontremos sorpresas durante obra. Una vez que se escoge este ganador del concurso, volvemos a tener una reunión preconstrucción con ese ganador para confirmar y reconfirmar alcances, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado que el contratista quiere o busca cobrar una suma importante por realizar o por llevar el proceso de commissioning junto con la autoridad de commissioning con nosotros. Yo les diría, sí existe un costo adicional en tiempo para el llenado de formatos de verificación de la instalación o para los protocolos funcionales.
Pero, por ejemplo, el TAP, yo siempre he sido de la idea que pues, la prueba ajuste y balance, pues es como si compras un coche y te lo entregan sin aceite y con las llantas desinfladas. Pues no creo que nadie quiera eso, ¿no? Si contrataste alguien para que te instale un sistema de aire acondicionado, pues te deberá de dejar el sistema funcionando en cada punto con el flujo, temperatura, etcétera, que se hizo en diseño. Entonces, esto no es algo nuevo del commissioning, es simplemente que hay una verificación de los valores en campo. Entonces, se debe de buscar un punto en donde el contratista no regale su tiempo y no regale ese trabajo, pero que esté consciente que hay trabajos que se tienen que realizar fuera o no comisionado el sistema. Entramos a la parte de submittals. Tenemos que recibir los submittals de HVAC, agua caliente, control de HVAC e iluminación para revisión. Los submittals no son catálogos. Eso muchas veces se confunde y te quieren entregar catálogos. No, es una ficha técnica emitida por el fabricante y el contratista es responsable de hacer una portada con todos los datos, con la identificación del equipo como está en planos, o sea, el tag de cada equipo y la información general de cada uno de los equipos. Debe de cumplir con especificaciones, con los requerimientos de operación y mantenimiento establecidos en el OPR. Debe de tener la facilidad para hacer pruebas funcionales, o sea, debemos de saber que se pueden hacer las pruebas que al principio establecimos en diseño, y es revisado y aprobado por commissioning y por diseñadores. O sea, esto generalmente el contratista nos entrega los submittals, se mandan al diseñador, el diseñador revisa, nosotros revisamos y si todos estamos de acuerdo, aprobamos. Y aquí puede ser aprobado con comentarios o rechazado. Aprobado con comentarios, que es que a lo mejor, no sé, las revoluciones en un ventilador eran, no sé, un número, el que sea, 1500 y el submittal dice 1525. Bueno, pues, se aprueba con comentarios. Hay una breve diferencia, pero está en cumplimiento. Rechazado es cuando definitivamente sale de especificación y eso sí no se puede aceptar. No puede haber similares, tienen que ser equivalentes. Si hay cambios de marcas, si hay cambios de, o sea, marca y modelo, pues deberá ser equivalente en todos los puntos que se establecieron en el cuadro de equipos, ¿no? Sea aprobado con comentarios o rechazado, va a tener que entrar dentro de este Issues and Resolutions Log, el de cuadro de deficiencias, y en caso de alguna propuesta adicional hay que documentarlo. Los cambios en especificación tendrán que ser aprobados por el dueño. Ha sucedido y nos ha pasado en donde se ha cambiado, ha habido una ingeniería de valor y a lo mejor por un tema presupuestal el dueño decide sí ir por una opción que cambie la especificación, incluso si demerita la calidad, y bueno, eso sí es una aceptación por el dueño y por un tema a lo mejor de presupuesto, etcétera, pues hay que cambiarlo y se tendrá que cambiar, se tendrá que hacer un boletín y cambios en información, en OPR, para poder ajustar esta propuesta. Al final entregamos una relación con todo el listado de equipos revisados, con la información de quién aprobó, fecha, y se deben de anexar todos los submittals sellados y firmados. Ahora, pasamos a construcción. Y ahí me faltan 8 minutitos. Bueno, yo creo que sí tenemos tiempo. Para garantizar que la información en obra sea la correcta, debemos de actualizar el OPR, el Commissioning Plan y las BODs. O sea, debemos de saber que es la última versión, que estamos actualizados antes de pasar a empezar la construcción. ¿Qué es verificación de la instalación? Una vez que aprobamos los submittals, la autoridad de commissioning generamos unos formatos de verificación de la instalación o lo que llamamos también pruebas prefuncionales. Estos son meramente un checklist con la información general del equipo, además de incluir los datos eléctricos y de control para poder hacer la prueba de arranque del equipo. Generalmente lo que hacemos
y esto es pues parte del proceso. Nosotros generamos todos esos formatos, los incluimos en una carpeta física que entregamos en obra al contratista de aire acondicionado. El contratista de aire acondicionado va llenando lo que le toca, que es la verificación de esa instalación. Básicamente fecha, número de equipo, palomita, si cumple, no cumple. Si hay comentarios, poner los comentarios. Esto a mano, ¿eh? O sea, así como están en obra. Y nosotros, como parte de nuestras visitas periódicas de obra, pues vamos a ir preguntándole, ¿estás listo para revisar? ¿Ya tienes llenados estos formatos? Si sí los tiene, entonces aleatoriamente, como lo menciono aquí en la slide, empezamos a revisar equipos y vemos si cumple o no cumple con lo que está diciendo. Si no cumple, si se instaló mal, lo que sea, se tiene que corregir. Y tendremos que volver a llenar. Dejamos siempre una como segunda, o sea, varias columnas de revisión para, en caso de que existan algunas correcciones, en ese mismo formato, en ese checklist, poder actualizar la segunda revisión. Y empezamos a revisar aleatoriamente y generalmente se hace, o lo que se recomienda, es un 10% de los equipos. Entonces, tenemos 100 manejadoras, o un ejemplo, ¿no? 100 manejadoras, pues, se hacen 10 manejadoras. Si esas 10 manejadoras pasan, pues diríamos que todo está bien instalado. Si un porcentaje de esas manejadoras no pasa, entonces hay que agregarle otro 10 o 15%. Y si de ese otro 10 o 15% volvemos a encontrar fallas, entonces ya tendríamos que hacer el 100% de la revisión. Ojo, si el dueño nos lo solicita el 100% desde un principio, pues se hace el 100%. Pero generalmente lo que dice la guía es que puede haber un sampling o un muestreo. Todas las fallas que se encuentren se van a incluir en el Issues and Resolutions Log y se reportarán al dueño, ¿no? Aquí viene un ejemplo muy que está en la guía de un formato de verificación de la instalación. No me voy a detener aquí. Después la prueba, ajuste y balance, por sus siglas en inglés TAB, Testing, Adjusting and Balancing. El contratista genera un protocolo de balance. Recomendamos que tenga que ser de acuerdo a NBB, que es una asociación americana dedicada al balance. Y lo que hacemos aquí es que el contratista comparte con nosotros su reporte de balance. Verificamos que contradiseño esté dentro de parámetros y se procede a la verificación en sitio por medio de muestreo. Ahí sí hay que revisar todos los equipos, o sea, de todos los equipos, hacer un muestreo y revisar que estemos dentro de parámetro. Ojo, para esta parte puede haber un más o menos 10% de margen de error en los valores. Es decir, tenemos una oficina con flujo de 500 pies cúbicos por minuto, pues a lo mejor si tiene 550 o 450, pues podemos darlo por bueno. Tampoco debemos de ser un obstáculo y alentar el proceso por algo que no tiene impacto en la operación del sistema. Pero bueno, al final, el contratista es el encargado de hacer el balance y nosotros somos los encargados de verificarlo. Pruebas funcionales. Se generan de acuerdo a la secuencia de control establecida en diseño. La autoridad de commissioning realiza los protocolos. O sea, basándonos en las secuencias de operación, hacemos los protocolos, los validamos con el contratista y con el dueño y vamos a ver que realmente los equipos funcionen ya con control, como dijimos que iban a funcionar en las secuencias. Se verifican aleatoriamente cada uno de los sistemas para garantizar que el diseño sea una realidad y en caso de una falla se tiene que reportar en Issues and Resolutions Log, ¿no? Esto es ya prácticamente al final, previo a que se entregue el edificio. Y de ahí pasamos a la generación del manual de sistemas. Esto es, además del manual de operación y mantenimiento del contratista y lo que entrega de cada uno de los equipos,
Se genera un manual que es enfocado más en operación que en mantenimiento. Hay una relación en los equipos específicos del proyecto, diagramas unifilares, secuencias de operación as-built, hay un programa de mantenimiento recomendado, instrucciones de operación para sistemas integrados, etc. O sea, esto es como una guía para que si hay cambios, por ejemplo, en el personal de operación y mantenimiento, tengan acceso a este documento y puedan de manera mucho más eficiente y mucho más rápida revisar cómo se debe de operar el sistema, cada cuándo hacer un cambio de filtros, cada cuándo revisar ciertas cosas, etcétera, ¿no? Como ejemplo. Incluido la capacitación de operación y mantenimiento. Esto es, nosotros atestiguamos esa capacitación, la capacitación la da el contratista y se deben de documentar las necesidades y expectativas con el propietario. Incluir los requerimientos en documentos de construcción, asegurarse que el staff y ocupantes reciban la capacitación y debe darse atención a características nuevas o poco comunes de los diseños para evitar que sean eliminadas por falta de conocimiento. Es decir, aquí entra el expertise de los contratistas y de la gente de commissioning, si está ahí para mencionarlo, de casos especiales que puedan presentarse durante la operación para que la gente de operación pueda tomar nota y ponerlo en práctica en caso de ser necesario. Finalmente se realiza un reporte de commissioning, que es un resumen ejecutivo de todo el proceso y sus resultados. Se entrega junto con la lista de deficiencias, con las soluciones, y lo que no hubo solución, pues ¿por qué no? Fecha y un gancho por parte del dueño para que todos estemos claros y curados en salud. Y los resultados de las pruebas funcionales. Y nosotros recomendamos hacer un taller de lecciones aprendidas, o sea, con todos los participantes del equipo y ver qué salió bien, qué salió mal y qué podría haber mejorado en el proceso o cómo podría haber sido más eficiente el proceso. Eso nutre mucho al equipo y nutre mucho a todos como profesionales para proyectos futuros. Después se hace una revisión 10 meses después de la entrega. Se revisa el desempeño con el propietario y el personal de operación y mantenimiento. Si es que hubo fallas, si es que hubo deficiencias, si es que algún equipo no está funcionando de manera correcta, pues hay que reportarlo y ponerlo en efecto antes de que las garantías expiren. Y las deficiencias que no puedan corregirse deberán de documentarse en el manual de sistemas. Pruebas estacionales, y esto es en caso de que la entrega del edificio se haya hecho en una época del año donde el edificio se vea beneficiado por el clima. Ejemplo, en la Ciudad de México, si tuvimos que hacer nuestras pruebas para entregar el edificio en diciembre, pues probablemente la carga no era crítica como lo podría haber sido en mayo. Entonces tendríamos que planear unas pruebas estacionales futuras para poder garantizar que en condiciones críticas el sistema va a responder y operar como se diseñó para la condición extrema. Y finalmente, una conclusión muy breve. El commissioning es un proceso del propietario, agrega valor al proyecto sin duda, cualquiera que sea el costo del servicio, de verdad, con revisar y garantizar que todo opere bien o evitar un error importante en la obra, con eso el servicio del commissioning se paga y con creces. Menos órdenes de cambio, menos retrabajos, ahorra dinero al propietario y garantiza la calidad de diseño de operación. Esto es lo que siempre buscamos, que podamos traducir lo que se planeó, lo que se diseñó, a la operación del edificio y para el beneficio de la gente que lo ocupa. Entonces, perdón que me fui un poquito rápido ahí al final, pero espero que haya sido claro. Y ahora, Bren, pues si quieres empezamos con las preguntas y respuestas, las que alcancemos. Digo, a lo mejor damos 2 minutitos más después de las 11 porque yo me pasé. Perfecto, Alex. Muchas gracias por tu excelente presentación. Tenemos una pregunta. ¿Puedes dar un ejemplo de diferencia en la frase somos verificadores, no inspectores? Hay una línea bien delgada, sí entiendo. Yo lo veo más en que en este proceso que ya está establecido, debemos verificar cientos puntos. Si fuéramos inspectores, llegaríamos con unos ojos de encontrar deficiencias,
de tratar de buscar más detalles donde a lo mejor no los hay. Yo creo que con este sistema que está muy, muy establecido, el proceso, podemos simplemente acatarnos a lo que tenemos que verificar y no tratar de ir más allá y tratar de buscar problemas donde no los hay tal vez, ¿no? Perfecto. En un proyecto que busca la certificación LEED, la empresa supervisora de la constructora podría ser el agente de comisionamiento o podría incluir este servicio dentro de su propuesta. Pues yo te diría que si es una empresa que esté totalmente ajena, o sea, si no tiene nada que ver con el proceso de construcción, si solamente es supervisora, yo diría que sí se podría considerar como un ente aparte y de trato directo con el dueño, entonces a lo mejor sí podría realizarse de esa manera. Nosotros, como ejemplo, a nosotros supervisoras generalmente nos han contratado a nosotros, o sea, para trabajar con ellos como agente de commission. Pero tal vez sí se podría. Yo no veo por qué si no eres juez y parte. Si tú no instalas nada, pues podrías revisarlo. El tema es que solamente aplicarías para la parte de construcción y el diseño pues ya no lo vio nadie. Eso sería importante revisar cómo. ¿No? A lo mejor como una empresa como estas project managers como CBRE, JLL y este tipo de empresas, a lo mejor ellos sí que están desde diseño y después en obra, podrían ellos hacerlo o subcontratar a alguien, ¿no? Así, tercera pregunta. Entonces, ¿el área de comisionamiento está desde la generación de la idea del proyecto? Es correcto. Eso es lo ideal. Si podemos estar cuando se toman esas decisiones, cuando se planea el proyecto, es donde podemos agregar más valor. Por lo que ya dije, podemos establecer un objetivo muy claro y vamos a alinear a todos los miembros del equipo para una meta colectiva. Si no, si entramos después en documentos de construcción o en construcción, pues es muy complicado. O sea, yo te diría se puede, pero de verdad se complica bastante y después el resultado no es el deseado, ¿no? Yo diría sí, desde planeación es lo esencial. Okay. ¿Qué porcentaje del costo sobre el proyecto tiene el commissioning en una obra nueva? Pues varía. Yo te diría que la regla en Estados Unidos, y obviamente no es aplicable directamente a México, pero andaría dependiendo del tamaño del proyecto, ahora pues yo diría, antes era un poquito más alto, ahora cada vez va más para abajo, pero yo te diría entre los 15 y los 60 centavos de dólar por pie cuadrado, solamente por el commission. Gracias. ¿Cómo afectará la política del gobierno por el uso de hidrocarburos en vez de energías limpias? Pues eso simplemente creo que cualquier esfuerzo y notable a nivel global, como el Acuerdo de París, eh, hacer esto y creer que es la solución para el país, pues es simplemente ir en retroceso e ignorar la tendencia natural del cambio de tecnologías a energía renovable, ¿no? Y tomando en cuenta que ahora pues ya es mucho más costeable, ¿no? Si estuviéramos hablando de esto hace 10 años, pues probablemente hubiera sido más complicado, pero ahora que la tecnología ya está madura y podríamos ir en pro de energía limpia, el manejo de hidrocarburos, pues simplemente ir en retroceso y ir en retroceso décadas, ¿no? Perfecto. Leandro, desde Chile, nos pregunta, ¿el retrocommissioning forma parte de una auditoría energética y a su vez de una certificación LEED IBOM?
Sí, podría ser, sí. O sea, de hecho, para la certificación de edificios existentes y operación y mantenimiento, que es IBOM, hay o sea, una parte del proceso de commissioning es hacer una auditoría energética en el edificio. Y es un walkthrough, una auditoría energética de ASHRAE nivel 1, que es un walkthrough, que es realmente visitar el edificio y ver así lo que se pueda percibir que esté operando de manera incorrecta o que esté mal instalado, etcétera. Y de ahí partir para empezar el proceso de commissioning. No lo mencioné y obviamente cambian las reglas del juego en LEED cuando es una certificación para edificios existentes. Eso habría que verlo en la guía de LEED para que pudieras ver los detalles, pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, la auditoría energética nivel 1 es parte del alcance de commissioning y se toma para edificios existentes. La empresa supervisora de la constructora puede ser el agente o incluir los servicios del agente de comisionamiento dentro de un proceso de certificación LEED. Es la misma pregunta, ¿no? Que ya contesté. Yo digo que sí, mientras no sea juez y parte y mientras no haya conflicto de interés. Sí, era muy similar. ¿Cuáles serían los pasos o fases para un comisionamiento de un sistema HVAC? Fases, pues yo te diría las mismas, ¿no? Las que platicamos. O sea, tenemos que partir desde el diseño, compra de equipos, instalación, puesta en marcha y operación. Esos son los mismos para un sistema de aire acondicionado o para un sistema de agua caliente o para un sistema de iluminación. O sea, esos son los puntos básicos que se mencionaron en la presentación. Tenemos que respetarlos para hacer un proceso de commissioning completo. No podríamos simplemente verificar la instalación sin saber pues, de dónde vino, ¿no? O qué pasó en el diseño. Listo, bueno. Perfecto. ¿Qué sistemas nos genera más puntos LEED? ¿Un sistema BRF o un sistema de agua helada a 2 vías perfectamente instrumentado en un sistema de bombeo y de terminales? Yo te diría que no podría decir que un sistema da más o menos puntos LEED, porque habría que considerar muchas variables. Puedes tener un sistema muy eficiente de aire acondicionado, pero tener una fachada fatal, entonces en el modelo energético eso te va a jugar en contra. Yo diría que es el perfecto, o sea, la mayor cantidad de puntos se genera en hacer un muy buen balance entre todos los puntos que tienen incidencia en el modelo energético, que son la fachada, el sistema de aire acondicionado, sin duda, la iluminación, la operación, o sea, horarios de operación, aislamientos, el control, son algunos de los puntos que deben de considerarse, pero no necesariamente un sistema puede garantizar más o menos puntos. Tendría que ser caso por caso y analizarlo. Pero si me preguntas de un sistema a otro, enfriados por agua, generalmente obtenemos más puntos que enfriados por aire. Ya sea BRF o agua helada. Pero enfriado por aire contra enfriado por agua, generalmente enfriado por agua tenemos más puntos. Ok, muchas gracias, Alex. Y una última pregunta. ¿Qué pasa cuando se colocan productos que no son equivalentes a lo especificado y comprometen el desempeño de los sistemas? ¿Cuál es el proceso a seguir? Ahí, eso es, lo debemos de encontrar, o sea, si desde origen de diseño viene pues mal especificado o buscando equipos que no tengan alguna certificación o calidad, digo, porque el LEED para ciertos productos, en caso de la certificación, para ciertos productos necesitas cumplir con ciertas certificaciones. Por ejemplo, los equipos de enfriamiento necesitan cumplir con ARI, con la certificación ARI. Entonces, pues ahí ya tienes una medida de desempeño y estandarizas un poco la compra del equipo. Pero para otros equipos no los hay. Entonces, debemos de verificar el desempeño en diseño y después, cuando venga la parte de compra, en los submittals debemos de poder
revisar y calificar lo que se vaya a comprar. Por eso decimos que no funcionan los catálogos. O sea, necesitamos una ficha técnica donde vengan datos técnicos duros que podamos evaluar y que podamos decir si cumplen con especificación. En caso de recibir un catálogo donde no venga información, pues no se puede aprobar. Y ahí será decisión del dueño si se aprueba o no, porque a lo mejor es una decisión de costo, pero sería así. Bueno, perfecto, Alex. Muchas gracias por la presentación y yo creo que las demás preguntas se las enviaremos vía correo. Claro que sí, con mucho gusto y de igual manera la presentación se las haremos llegar en PDF. Les pedimos, obviamente, respetar pues digo que es una presentación del ASRE y no hacer la suya. Bre, no sé si quieras que mencione, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por conectarse y por el tiempo que nos dedican. Lo que intentamos aquí en la asociación y ahorita con esta difícil situación de pandemia y que no podemos juntarnos, pues es tratar de llevarles a su casa o a sus oficinas presentaciones de calidad. Y nos da mucho gusto que pues ahora incluso el alcance ha sido mucho más grande y podemos tener contacto con más gente que no teníamos antes. Entonces les agradecemos de corazón su participación. Y Bre, no sé si quieras que mencione alguna otra cosa. Bueno, pues invitarlos a nuestros siguientes cursos, que es el día 26 de mayo y 27 de mayo, que vamos a estar en conjunto también con los capítulos de Chile y Colombia. Muy bien, pues esperamos que se conecten también a esos y de futuros eventos seguiremos en contacto. El siguiente mes todavía estaré yo como presidente del capítulo y en julio se hace el cambio de mesa directiva, los mantendremos atentos y de nuevo muchas gracias por conectarse y por su tiempo. Espero que la presentación haya sido de provecho para ustedes y que la información que se presentó pues les ayude en la parte profesional. Muchas gracias.